Respecto al primer supuesto, considero que sí existe responsabilidad por parte del médico Alberto Herrera, ya que al auxiliar al niño expuso en peligro la vida de su paciente que se encontraba bajo su cuidado y que era una persona incapaz de valerse por sí misma, pues allá de un estado crítico. Por lo tanto, respecto a dicho comportamiento, comete el delito de exposición o abandono peligrosos tipificado en el artículo 125 del Código Penal y lo comete en calidad de autor directo. Asimismo, el delito se comete con culpa consciente, pues evidencia que el médico no quiso que su paciente fallezca, pero sabe que esto es posible si bajaba del auto para auxiliar al niño. Y a pesar de eso, a pesar de saber esto, decide auxiliarlo confiando en que a su paciente no le pasará nada grave, lo cual supone una infracción del deber de cuidado al actuar de manera negligente. Cabe resaltar que tanto la vida del niño como la vida del paciente se lleva en peligro y no es jurídicamente aceptable alegar que la vida de una persona sea superior a la de otra. En base a ello, considero que un escenario diligente hubiera sido que el médico continuara con su paciente en dirección al hospital, pero sin dejar descuidado o desamparado al niño, es decir, que llamara a las autoridades respectivas para que se encarguen de auxiliarlo o que la enfermera se quedara en su cuidado y atendiéndolo. Sin embargo, esto no se evidenció. Por esas razones, la consecuencia jurídica aplicable al médico es la pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años, tal como lo estipula el artículo 125 del Código Penal. Respecto al segundo supuesto, considero que también existe responsabilidad por parte del médico Alberto Herrera, pues encontró un niño herido y se abstuvo de dar aviso a la autoridad para que puedan auxiliarlo, por lo que puede evitar la hemorragia severa que causó su muerte. Respecto a dicho comportamiento, comete el delito propio de omisión tipificado en el artículo 127 del Código Penal y lo comete en calidad de autor directo. Asimismo, el delito se comete con culpa consciente, pues evidencia que el médico no quiso que el niño fallezca, pero sabía que esto era posible si no llamaba a la autoridad correspondiente, y a pesar de saber eso se abstiene de dar aviso, confiando en que dicho resultado lesivo no ocurrirá, lo cual supone una infracción del deber de cuidado al actuar de manera negligente. Por esa razón, la consecuencia jurídica aplicable al médico es la pena privativa de libertad no mayor de 1 año o 30 a 120 días multa, tal como lo señala el artículo 127 del Código Penal. Bueno, procederé a responder esta pregunta según el primer supuesto, ya que en el supuesto con variante no se hace mención a la enfermera. Entonces, en base al primer supuesto, considero que sí existe responsabilidad por parte de la enfermera Teresa Antonieta, ya que al igual que el médico, también decidió auxiliar al niño exponiendo en peligro la vida del paciente. Por lo tanto, respecto a dicho comportamiento, comete el delito de exposición o abandono peligrosos tipificado en el artículo 125 del Código Penal y lo comete en calidad de autor directo. Asimismo, el delito se comete con culpa consciente, ya que se evidencia que la enfermera sabía que el paciente podía fallecer si bajaba del auto para auxiliar al niño, pero a pesar de tener conocimiento de ello, decide auxiliarlo confiando en que no se producirá el resultado lesivo en perjuicio del paciente. Por lo expuesto, la consecuencia jurídica aplicable a Teresa Antonieta es la pena privativa de libertad, no menor de 1 ni mayor de 4 años, tal como lo estipula el artículo 125 del Código Penal. En el primer supuesto, considero que sí existe responsabilidad por parte de Elio Santibáñez, debido a que atropella a un niño causándole lesiones graves y seguidamente de ello lo abandona, omitiendo prestarle la debida atención que necesitaba en dicho momento. Por un lado, el primer comportamiento presentado se encuentra tipificado en el artículo 124 del Código Penal referente al delito de lesiones culposas, el cual lo comete con culpa, pero no se podría alegar una culpa consciente o inconsciente dado que no se conocen las circunstancias del atropello. Y por otro lado, el segundo comportamiento se encuentra tipificado tanto en el artículo 126, referente al delito de omisión de socorro y exposición a peligro, como en el artículo 408, referente al delito de fuga del lugar del accidente de tránsito. Elio Santibáñez comete dichos delitos con dolo eventual, puesto que dicho sujeto sabía que podía causarle mayores lesiones al niño si omitía prestarle socorro, pero a pesar de eso prosigue y decide abandonar la escena de los hechos, confiando en que el hecho punible sí ocurrirá. Cabe resaltar que Elio Santibáñez comete los 3 delitos anteriormente mencionados en calidad de actor directo. Finalmente, como hay delitos independientes, se aplica el concurso real de delitos. Por lo tanto, la pena aplicable a Elio Santibáñez se determinará sumando las penas privativas de libertad que fije el juez para cada hecho punible hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave. Asimismo, en el segundo supuesto, considero que también existe responsabilidad por parte de Elio Santibáñez, puesto que atropella a un niño causándole su muerte y luego de ello abandona el lugar de los hechos omitiendo prestarle la debida atención que requería. Por un lado, el primer comportamiento presentado se encuentra tipificado en el artículo 111 del Código Penal referente al homicidio culposo, el cual lo comete con culpa, y al igual que en el anterior supuesto, no se podría alegar una culpa consciente o inconsciente porque no se conocen las circunstancias del atropello.
Y por otro lado, respecto al segundo comportamiento, los delitos que comete son el de omisión de socorro y exposición a peligro y el de fuga del lugar del accidente de tránsito, tipificados en el artículo 126 y 408 respectivamente del Código Penal, los cuales, al igual que en el anterior supuesto, los comete con un dolo eventual. Cabe resaltar que Elio Santibáñez comete los 3 delitos previamente mencionados en calidad de actor directo. Y por último, en ese supuesto también se aplica el concurso real de delitos y por tal motivo la pena aplicable a Elio Santibáñez se determinará sumando las penas privativas de libertad que fije el juez para cada hecho punible hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave. Respecto a Alberto Herrera se presenta en el primer supuesto culpa consciente y en el segundo culpa consciente y una omisión propia. Respecto a Teresa Antonieta se presenta culpa consciente y por último respecto a Elio se presenta tanto en el primer supuesto como en el segundo culpa y dolo eventual.